Saludos. En este video les estaré hablando sobre el código Lemmer y les explicaré sus aplicaciones y cómo utilizarlo. Como por ejemplo, cómo transformar una permutación a Lemmer y un Lemmer a un número y ese número a un Lemmer y a su permutación de manera sencilla. Y espero que lo puedan entender todo claramente. Vamos a empezar. Bien. Ahora yo primero les voy a explicar la teoría del código Lemmer antes de pasar directamente a lo que es el código, y así con cada sección. ¿Ok? Ok. Entonces, para pasar una permutación a Lemmer, primero hay que explicar qué es una permutación. Imagínense que ustedes tienen una lista con varios valores, por ejemplo 1, 2, 3 y 4, una lista de números, y esto ustedes la reorganizan, cambian sus elementos de posición, como por ejemplo aquí están los valores cambiados. Y ustedes, esa permutación, lo que quieren es que tenga un identificador, que ustedes puedan rápidamente acceder a ella, como un ID, y en vez de andar poniendo variables uno por uno, que es tedioso y cansado, y además no está bien, es una buena práctica, para eso está el código Lemmer, que nos permite asignarle un ID, un identificador a cada permutación. Que cada permutación tendrá su lemmer único dentro de esta lista. ¿Ok? Ok. Entonces ahora, ¿cómo sacamos el código lemmer de esta permutación? Pues es bastante sencillo. Vamos a seleccionar uno por uno los números de esta permutación, empezando por el primero, el que está más a la izquierda, que en este caso es el 2. Y una vez lo seleccionemos, tenemos que ver cuántos números a su derecha son menores que él. En este caso, solo hay uno, que es el 1. ¿Y qué hacemos con esa cantidad? Pues cada uno de esos conteos que hagamos va a ser un dígito para el lemmer. ¿Ok? Ok. En este caso, como solo hay un número menor que el 2 a su derecha, pues el primer dígito de su código lemmer va a ser el 1. Ahora vamos a pasar con el 1. Como en el 1, en esta permutación, no hay ningún número menor que él, hay 0. Pues el segundo dígito del lemmer va a ser el 0. Ahora vamos a pasar al 4. Solo hay un número menor que el 4 a su derecha, que es el 3. Pues el tercer número del código lemmer va a ser un 1. Y ya por último el 3, que como es el último dígito, siempre va a ser 0 porque pues ya no hay nada más a su derecha. Y bueno, esa sería ya la teoría de cómo pasar una permutación a lemmer. Ahora ya podemos pasar a lo que es el código. Va a ser una funcióncita rapidito. Bueno, ahora les estaré haciendo el ejemplo de cómo pasar una permutación a código Lemmer, pero en código. Para estos ejemplos estaré utilizando lo que viene siendo TypeScript, pero en cualquier lenguaje debería de funcionar porque es simplemente un algoritmo. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a hacer una funcióncita. Función Lemmer permutación guión a guión Lemmer. Y como parámetro permutación number una regla. Entonces, ahora antes de continuar, le quiero explicar algo muy importante con lo que viene siendo el tipo de datos que va a tener nuestra permutación. Esto funciona con cualquiera, puede ser de objetos, números, letras, etcétera. Pero ese tipo de datos ustedes tienen que tener una forma de compararlos si un valor es mayor que otro. Con los números es sencillo, porque pues obviamente 2 menor que 1, 4 mayor que 3. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Const lemmer, aquí un array vacío para ir haciendo un push de los dígitos, un return aquí para el lemmer. Y ahora vamos a hacer un bucle por let i igual 0 y mientras i sea menor que el tamaño de nuestra permutación y más, voy incrementando,
Entonces ahora aquí voy a hacer dos variables. Una variable acumuladora para ir contando cuántos números mayores que el actual se ha encontrado y otra para el número actual que corresponde a este índice, al índice de ahí. ¿Ok? Ok. Entonces con el acumulador empezamos en cero y con número guión actual permutación y de permutación índice I. Bien, ahora vamos a hacer otro bucle adentro de este para ir viendo los números que están a la derecha del número actual. Ok, ok, pues J, inicializamos con I para que no se cuenten los que están desde atrás. Los que están desde atrás no existen ya. Para este 1 el 2 murió. Este 4 el 1 y el 2 murieron. Ok, ok. Entonces, permutación punto len y j. Ay, pero y permutación j y mientras j sea menor que esto. Y aquí vamos a hacer otra variable para ver el número que está a la derecha, para ver a qué número corresponde la j. Entonces, const número derecha, vaya, igual permutación j. J. Entonces aquí lo que les decía de los números, de los valores, uno mayor que otro. Aquí vamos a hacer un if. If número actual es mayor que el número derecha, hacemos un incremento al acumulador. Acumulador más. Y listo. Ahora, este acumulador vamos a hacerle un push. Va a ser lemmer push acumulador para ponerle ese dígito. Y ahora vamos a probarlo. Pongamos la prueba con permutación de lemmer de guión permutación. Así suena más bonito. Igual permutación a lemmer permutación. Y listo. Voy a hacer un console.log y permutación pasada a lemmer. Lemmer de permutación. Y listo. Como pueden ver, nos dio exactamente el mismo código Lemmer que les expliqué y mostré en el ejemplo de la diapositiva. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a ver cómo pasar este código Lemmer a un número entero para no andar trabajando con arrays, sino poder pasar, tener un ID de esta permutación. Ok, vamos a pasar a la diapositiva. Bueno, ahora les estaré explicando cómo pasar el lemmer a un número entero. Lo primero que tenemos que hacer es ver los índices de cada elemento. Por ejemplo, 1 es el 0, 0, 1, 1, 2, 0, 3. Así en orden. ¿Y qué haremos después? No los dejaremos igual, sino que los pondremos al revés, lo haremos inverso. Así, de esta forma. El 1, en vez de ser el 0, va a ser el 3, porque es el último. Estaremos dando la vuelta a los índices. Así, 1 será el 3, el 0 será el 2, el 1 será el 1 y el 0 será el 0. ¿Ok? Ok. Y ahora, ¿qué haremos con esto? Pues bueno, lo que haremos será multiplicar estos números por su índice inverso, por el factorial de su índice inverso. Por ejemplo, el 1 va a ser multiplicado por el factorial de 3, que viene siendo el 6. El 0 por el factorial de 2, que es 2, pero como se multiplica por 0, se queda en 0. El 1 por el factorial del 1, que es 1. Y el 0 por el factorial de 0, que es 0, no tiene. Ahí está. Y después de eso,
los sumaremos cada uno de estos resultados y el número final que nos dé la suma va a ser el número entero que representa a este código Lemmer, el número entero. Y así ustedes pueden hacer sus distintas operaciones con este numerito. ¿Ven? Un poquito más confuso que los demás. Bueno chicos, ahora vamos a hacer lo que viene siendo el ejemplo en código de cómo pasar un Lemmer a un número entero. Entonces vamos a empezar. Lo primero que haré será hacer una función para buscar los factoriales, ya que JavaScript no nos proporciona una función nativa para eso. Factorial, número, number. Esto no lo voy a explicar muy a detalle porque pues los factoriales son algo sencillito de matemáticas. Llegar igual a 2, igual a 1, por i igual a 1, número, número, y que así sea menor que el número, y más. Acumulador, Tuki y. Entonces ahora déjenme hacer un return aquí, return acumulador. Y ahora a probar a ver si todo está en orden. Factorial 3, esto acá. Y listo, si está funcionando porque el factorial de 3 es en efecto el 6. Ahora vamos a hacer la función para pasar el Lemmer a un número. Está facilito chicos. Hacer una función function lemmer a número. Pasamos el lemmer number. Aquí vamos a hacer una variable acumuladora porque tenemos que ir sumando los resultados de las multiplicaciones, como vemos en el ejemplo. Acumulador 0. Hacemos un for let i igual 0 mientras i sea menor que nuestro lemmer.length. Lo sumamos, incrementamos ahí. Ahora vamos a buscar el índice inverso. ¿Y cómo se hace esto? Pues hacemos una variable, déjenme llamarla índice guión inverso, y hacemos lo siguiente: el tamaño de nuestro lemmer.length primero. Esto va primero porque pues si lo ponemos de último nos va a dar un número negativo y pues explota todo, no va a funcionar. Entonces, menos i, menos 1 y listo. Ahora necesitamos su factorial. Pues hacemos const factorial guión índice guión inverso. Factorial índice inverso. Y ahora tenemos que sumar la multiplicación del respectivo valor de nuestro lemmer que tenga este índice por el factorial del índice inverso. Está facilito. Entonces, acumulador, lemmer y multiplicado por el factorial del índice inverso. Y hacemos un return acumulador. Listo. Y ahora vamos a ponerlo a prueba. Déjenme hacer const número, el idioma de guión lemmer igual lemmer a número. Le pasamos nuestro lemmer de permutación. Y permítanme hacer un copy aquí para no tener que escribir tanto. Lemmer pasado a número de lemmer. Y nítido chicos, aquí nos dio exactamente el 7, que es el número que vimos en el ejemplo. Perfecto. Y bueno, ahora vamos a pasar a cómo transformar este mismo número a lemmer de vuelta. Cómo pasar un número a lemmer en la siguiente diapositiva y explicación chicos. Bueno,
Ahora les enseñaré a cómo pasar un número a Lemmer, utilizando en este caso como número el número que obtuvimos en el ejemplo anterior, que es 7. ¿Ok? Ok. Ahora, lo primero que necesitamos para esto es el tamaño de nuestra lista original. ¿Por qué no se usa el tamaño del lemmer? Porque pues hay veces en las que no los tenemos, el lemmer, y es mejor utilizar el tamaño de la lista original porque siempre vamos a tener a mano. ¿Ok? Ok. En este caso es 4. Ahora, ¿qué haremos una vez tengamos eso? Buscar los índices inversos, como les expliqué en el ejemplo pasado, de cada elemento. ¿Ven? Aquí 1, 3, 2, 2, 2, 3, 1, 4, 0. O también simplemente pueden contar, hacer una cuenta regresiva desde el tamaño de la lista original, ignorando el 4 y empezando desde el 3, o sea, hasta el 0, sin contar el primer número. ¿Ok? Ok. Y ahora, ¿qué haremos con estos índices inversos? Pues una división. Miren aquí. Lo primero que debemos hacer es, en el primer paso, el número que tenemos, dividirlo por el primer número inverso. En este caso, el primer índice inverso viene siendo el 3. Lo dividimos 7 dividido entre factorial de 3. ¿Ok? Ok. Y por cada paso, así iremos pasando del 3, 2, 1, 0. ¿Ok? Bueno, ahora con el cociente de la división, ese va a ser uno de los dígitos de nuestro código Lemmer. Y el resto, ¿qué haremos con el resto? Pues el resto va a ser parte de la división del siguiente paso. ¿Ven? Como en el primero fue el 7, pues ahora en la siguiente división, el dividendo va a ser el 1. Y el divisor pues va a ser el factorial de 2 porque es el que le sigue al 3. ¿Ven? Y así sucesivamente hasta terminar con todos los índices inversos hasta llegar al 0. Bien, de 1 dividido entre factorial de 2 es 0, su resto es 1 y este 0 pues pasa a ser un dígito de Lemmer. Seguimos, 1 dividido entre factorial de 1 es 1 y su resto es 0. Este cociente lo pasamos por un dígito de Lemmer. Y ya la última división para este caso es 0 dividido entre factorial de 0, que es 0, y su resto también es 0. Bien, facilito. Como pueden ver, nos dio exactamente el mismo lemmer con el que hemos estado trabajando desde el inicio del video. Bien, facilito, chicos. Bien, ahora vamos a hacer el ejemplo en forma de código de cómo pasar un número a lemmer. Por lo cual vamos a crear primero nuestra función número-a-lemmer. Le pasamos número, number. Y aquí el tamaño, pues sin n, sin ñ, tamaño lista, number y los corchetes. Ahora aquí con lemmer para hacer los pushes de los dígitos y aquí la variable del resto que la vamos a inicializar con el número, ya que la primera iteración del que vamos a hacer de la división tiene que ser siempre con el número original. Y aquí un return del lemmer para que no se me olvide poner respuesta. Y let un bucle for, es importante, let i igual 0. Y mientras i sea menor que el tamaño de nuestra lista, pues lo vamos a ir incrementando. Listo. Ahora vamos a buscar el índice inverso y su factorial. Y aquí en vez de primero buscar el índice inverso y después una variable para su factorial, haré ambos en el mismo lugar para evitar problemas. Digo, para evitar escribir tanto código. ¿Ok? Ok. Entonces, const factorial índice inverso. Y
igual a factorial. Aquí recuerden poner tamaño lista primero, que si ponen la i pues le va a dar negativo y explota todo, no es claro. Entonces ya aquí tenemos el factorial de índice inverso. Ahora vamos a buscar el cociente. Cociente igual resto dividido entre factorial del índice inverso. Y ahora reasignar el resto equivale a resto igual resto operador de módulo, para no repetir esto tanto, factorial índice inverso y listo. Ahora vamos a hacer el lemmer, un push de nuestro cociente, porque va a ser su dígito. Cociente, listo. Y ya terminamos, chicos. Entonces vamos a hacer la prueba. Const lemmer número lemmer de número. Y aquí número a lemmer. Y ahora nuestro número de lemmer y el tamaño de nuestra lista. Lista.lemmer. Y ahora permítanme hacer un copia y pega acá. Un número pasado a lemmer. Y lemmer de número. Le puse number. Aquí, número. Ay. Número. Ahora sí. Ay, miren esto. Para evitar esto, es importante que usen un math.trunc. Y listo. Ya como pueden ver, nos dio exactamente el mismo código lemmer que el que obtuvimos aquí. Pasando la permutación a lemmer. Y bueno, ya ahora lo único que queda, es enseñarles cómo pasar este código lemmer de vuelta a una permutación. Entonces, ahora paso con el ejemplo teórico. Bueno, ahora les estaré enseñando cómo transformar ese código lemmer que tenemos a una permutación. Lo primero es tener acceso a nuestra lista original, tal cual como estaba al inicio, ya que la forma en la que estén organizados los elementos puede afectar a la permutación final que obtendremos. ¿Ok? Bueno, primero tenemos que saber cuáles son los índices. Esto es lo que va para el ejemplo, porque no lo vamos a utilizar mucho, pero ya van a ver. Entonces, ahora, por cada valor de lemmer, por cada valor que esté en nuestro lemmer, tenemos que buscar el elemento de la lista original que se encuentra en esa posición. Por ejemplo, empezamos con el 1, tenemos que buscar qué elemento está en el índice 1 de nuestra lista original. En este caso es el 2. ¿Y qué hacemos con ese valor? Pues lo ponemos como un dígito de nuestra permutación. Y así sucesivamente hasta que terminemos. Entonces continuamos. Entonces lo que tenemos que hacer después de poner el 2 como dígito de nuestra permutación es eliminarlo de la lista original. Ese valor que obtenemos en base al valor de lemmer, ese numerito, ese índice, tenemos que eliminarlo una vez terminemos con él. Entonces, ahora continuemos con el 0. El número que está en el índice 0 es el 1, pues lo ponemos como otro dígito de nuestra permutación y luego sacamos al 1 de la lista original. Entonces, ahora vamos con el siguiente 1, con el 1 que sigue. ¿Cuál valor está en el índice 1 de la lista original? Pues ahora está el 4.
y procedemos a ponerlo como un dígito de nuestra permutación. Y luego sacamos el 4 y ya pues lo vi que es el 3. Ya el último número que queda es el 3, pues lo ponemos al final. Pero aquí está marcado así bien bonito. ¿Ven? Y listo, eso sería todo. Ya tenemos nuestra permutación exactamente como la teníamos al inicio del tutorial. Entonces, ahora vamos a pasar con el código, para hacer esto en código. Bueno, ahora les estaré haciendo el ejemplo en código de cómo pasar un lemma a permutación, chicos. Entonces empezamos con una función. Función lemma-a-permutación. Pasamos nuestro lemma, number, y nuestra lista original. Ahora, muy importante, les recomiendo hacer siempre una copia de la lista original para no ir modificándola, porque ustedes saben que para transformar un lemma a permutación vamos a tener que ir eliminando números, y para no mutar la lista original, pues lo mejor es siempre hacer una copia de esta. ¿Ok? Ok. Entonces, copia, lista, original. Y lista original. Y aquí otra variable, bueno, en este caso constante, para ir guardando los dígitos de nuestra permutación que hayamos obteniendo. Y aquí un return de la permutación para que no se me olvide. Entonces, ahora un bucle for let i igual 0, mientras i sea menor que el tamaño de nuestro lemma, la incrementamos. Y ahora vamos a buscar el dígito del lemma que está en el índice que corresponde al valor de i. Entonces, vamos a hacerlo rapidito. Dígito lemma-actual igual lemma i. Listo. Ahora, entonces ahora vamos a buscar y eliminar el número que está en el índice en el índice del valor del lemma que tenemos aquí. Entonces, vamos a hacer valor, valor, lista actual. Vamos a hacer copia lista original, puntos place. Esto lo que hace es que cuando le pasas un índice, le pasas el inicio y su final. Si le pones un 1 va a ser en ese mismo puesto. Me va a devolver ese número. Esto en JavaScript me va a devolver ese valor y lo va a eliminar de la lista que le pasemos. En este caso, copia lista original. Y listo. Hacemos un permutación.push valor lista actual. Y ya terminamos, chicos. Entonces, vamos a ponerlo a prueba. Hacer con permutación de lemma. Y hacemos lemma a permutación. Le pasamos nuestra permutación, lemma de número y nuestra lista original. Y ahora permítanme copiar esto rapidito para no escribir tanto. Lemma pasado a permutación. Y copio esto. Y listo, chicos. Ya como pueden ver, nos dio exactamente la misma permutación que tenemos desde el inicio. 2, 1, 4, 3. Esa es la original. Y la que nos dio fue 2, 1, 4, 3. Y bueno, chicos, eso ya sería todo en cuanto a las funciones y explicación del código lemma. Ahora lo que sigue es que les estaré explicando a cómo integrarlo en diferentes cositas. Son los ejemplos facilitos de cómo, por ejemplo, integrarlo con letras, con palabras o con objetos también. Les estaré enseñando eso y algunos consejos sobre los tipos. Entonces, vamos a eso. Entonces, chicos, ahora les enseñaré a cómo adaptar estas funciones
para que trabajen con diferentes tipos de datos. Por ejemplo, esto ya no son simples números, son objetos y pues obviamente vamos a poder comparar así a simple vista si un objeto es mayor que el otro. Por ejemplo, aquí miren cómo nos está dando error, nos está dando todo cero y esto no es acorde, no es apropiado, está dando error. Una de las soluciones más sencillas es simplemente utilizar uno de los campos para ver si este número, si este objeto es mayor que el otro. Por ejemplo, el campo ID que tiene. Vamos a agarrar y vamos a compararlo por ID. Número actual, número derecha, punto ID. Y ven, ahora ya sí está funcionando bien porque ya tiene una forma de comparar cuál es mayor que el otro. Déjenme poner esto para que se vea mejor. Nítido. Y ahí está, ya lo pueden ver. Ahí, ahí, ahí. Pero, ¿qué sucede si ustedes no tienen un campo así fácilmente que lo puedan comparar como un campo ID? No tienen uno o tienen una forma diferente de ver si un objeto es mayor que el otro. Pues bueno, otra forma de hacer esta comparación es utilizar los índices de cada objeto. Es otra forma de hacerlo, utilizando como referencia o como diccionario la lista original. Ya verán a lo que me refiero. Vamos a nuestra permutación. Estamos en nuestra permutación. Entonces, una vez estamos aquí, vamos al primer objeto, el cual tiene de nombre Cheval Gran. Ahora nosotros vamos a buscar en la lista original cuál es el índice de ese objeto. El objeto que tiene como nombre Cheval Gran. Y como podemos ver, tiene el índice 2. Pues entonces en nuestra permutación, este objeto es un número 2. Lo podemos tratar como si fuera un número 2. Ven aquí, nítido. Y así vamos a hacerlo sucesivamente, para que en vez de trabajar con objetos, estemos trabajando nuevamente con números, que son infinitamente más fáciles de trabajar con ellos que con estos objetos. Vamos a seguir haciendo la búsqueda. Este que dice Sirius Symbolic, pues en la lista original su índice es el 1, pues lo podemos tratar como un número 1 en vez de como ese objeto. Con el que tiene el nombre fenómeno, pues su índice es el 0. Lo podemos tratar como un número 0. Y el cuarto, el que dice rulership, pues su índice es el 3. Y lo podemos tratar como un número 3. Y ven aquí cómo ya pasamos de tener estos objetos que en un inicio parecían incomparables para saber si uno es mayor que el otro, a tenerlos así como simples números, que son mucho más fáciles de comparar. Pues ahora les enseñaré a cómo implementarlos en la función que tenemos aquí. Entonces, permítanme borrar esto rapidito. No de error de sintaxis y listo. Vamos acá. Entonces vamos a hacer una constante, una variable, const índice número guión actual, lista guión original. Disculpen el nombre tan largo, pero es para que se siga entendiendo mejor, para que sea más fácil de leer el código. Ok, entonces vamos a hacer un lista original, porque recuerden que este va a ser nuestro diccionario, nuestra referencia. Si algo cambia aquí, cambia todos los números que vimos ahora. Ok, ok. Find index y le ponemos a. Aquí pueden ustedes buscar su propia lógica para ver si uno es menor que el otro, pero ya eso lo hacen ustedes, depende ya de su aplicación y proyecto. Yo lo haré vamos a ver, punto nombre, igual, número actual va a ser el objeto, objeto actual. Déjenme hacer esto, objeto actual. Objeto actual, punto nombre. Y listo. Ya tenemos el índice que utilizaremos para la comparación.
Ahora en el subbucle que tenemos aquí, haremos lo mismo, pero con ahora en vez de con permutación I, será con permutación J, con objeto derecha, vamos a renombrarlo, objeto derecha. Entonces, permítanme hacer un copia y pega aquí, chicos, para no tener que escribir tanto. Ay, const número derecha, listo, original. Y listo, ahora simplemente hay que comparar estos dos números que tenemos entre sí. Tururum, tupi. Y vamos a ver. mm, Objeto derecha. Y olvidé cambiar esto. Objeto derecha. Y listo, como pueden ver, nos da exactamente lo mismo que cuando lo comparamos por ID. Pero ahora no dependemos tanto de un campo y tenemos nuestra propia lógica para ver si un objeto es mayor que el otro. Para ver si el objeto corresponde a ese número, cuál es el valor que tiene ese objeto. Como pueden ver aquí, yo lo hice con el nombre, pero es para hacer algo sencillito. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a pasar con lo que son cómo se ve con las letras. Y bueno chicos, ahora les estaré mostrando cómo manejar letras y palabras para el código Lemmer. Y como pueden ver, pues aquí ya está funcionando correctamente, sin hacerle ninguna modificación al código. Como pueden ver, está igual que como estábamos haciendo antes. Y esto se debe a que ya cada letra tiene su propio identificador único, su propio valor Unicode. Por ejemplo, la equivale a un valor 97, la B a un 98, la C a un 99 y la D a un 100. Ya cada uno tiene su valor numérico. Pero, ¿qué sucede si en vez de letras así sueltas, luego con palabras? Por ejemplo, hola y helado. Y aquí lo manejo. Helado. mm, y hola. Pues sucede esto. No nos da la permutación correctamente como la tenemos. Y esto se debe a eso mismo, a los valores Unicode, a la forma en la que los organizan. Porque pues no lo hace de mayor a menor ni nada así. Esto no está organizado correctamente en nuestra lista original. Aquí también entra lo que les dije al principio, de que la forma en la que se organiza la lista original va, va a cambiar mucho a cómo va a ser el resultado de pasar un Lemmer a permutación. Y la forma sencillita de arreglar esto es simplemente con un punto sort, simplemente organizando nuestra lista correctamente. Y listo, ¿eh? Y ahora sí nos da los valores que son de nuestra permutación. Ahora, ya para terminar, lo único que quiero mostrarles es lo que les dije de que también con un solo número podemos obtener un código Lemmer y una permutación que es muy útil también a la hora de encriptar mensajes en diferentes bases numéricas. Ya ustedes ya lo van a ver. Entonces, déjenme hacer esto acá, déjenme borrar esto. A ver, Lemmer número. Déjenme hacer esto rapidito. Vamos a ver la permutación número 12 de esto. Y déjenme quitar estos console.log. Lemmer permutación A. Voy a ponerle un 4. ¿Listo? Entonces esta sería la permutación número 12 de nuestro código, de nuestra lista. Si yo pongo un 15, nítido, y así ya podemos ver a qué número corresponde cada permutación y así podemos trabajar con diferentes cosas, IDs, encriptar mensajes, etc, etc. Y algo muy importante es que este numerito no debe pasarse de la cantidad máxima de permutaciones que puede tener su lista. Por ejemplo, esta como solamente tiene cuatro elementos, su máximo es 24 permutaciones. Si yo me paso de esto, por ejemplo, un 25,
pues explota, miren, me da error, me falta un número. Y es porque esto no tiene 26 permutaciones. Un 26 porque puede decir que empieza a contar desde cero. No tiene 26 permutaciones, explota. Si pongo un 24, también va a explotar. Pero si realmente pongo un 24 permutaciones, o sea, un 23, pues ahora sí me está dando todo bien. Y como pueden ver, es la última permutación, el máximo, que esta lista me ofrece. ¿Ok? Ok. Y pues bueno chicos, este sería todo el video. Espero les haya gustado y hayan podido entender perfectamente cómo trabajar con el código Lemmer y estos casos de uso que les acabo de mostrar. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.